Hola, buen día. Disculpen, un minutito. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Mientras esperamos que vayan ingresando, yo estoy mirando, voy a buscar un minutito el cronograma, porque me parece que yo hoy pensaba dar clases que no me tocan dar, clases por demás. Igual, de última damos igual hoy el tema y no, está bien. Sí, poquito me daba. El tema que toda la parte de, bueno, vamos a hablar rápidamente, vamos a dar la parte de deberes y derechos, que me tocaba, que toca el tema de hoy, y que si bien en el PowerPoint está la parte de alimentos, pero muy sintéticamente, y de los actos de la administración de los progenitores, el miércoles lo va a desarrollar el doctor Lastra. Y ahí está. Y el viernes va a dar la doctora Sinagra, va a terminar con responsabilidad parental y va a hablar de extinción, privación y suspensión, y luego va a hablar de tutela. En el PowerPoint que está acá, están los temas, hay unos cuadritos de extinción, privación y suspensión, y ahora vamos a ver que algunas pequeñas cosas relativas al cuidado, a los actos de administración. Pero está en el PowerPoint porque está el Power completo, todo el tema responsabilidad parental, pero ustedes la clase la van a tener, ¿sí? Con Gustavo y van a profundizar, con Isabel y van a profundizar más, ¿sí? Bien, vamos a... Recuerden hasta dónde llegamos la clase pasada, el viernes. El A artículo 646. 645. No, 47, no vimos las incompatibilidades, algo así era. ¿Qué incompatibilidades? Tengo No, anotado lo que lo dijo. último fue el 645. Sí, pero ¿qué estábamos hablando? Así ayudamos a todos a despertarnos y La recordar. lista de los actos que requieren consentimiento expreso de ambos padres. Y Eso. aclaró que además se necesitaba el consentimiento expreso de los adolescentes. Esa fue una. Bien. Claro, que no basta la presunción y demás. Bien, o sea que estábamos en ejercicio de la responsabilidad parental, ¿sí? Para recordar un poquito, ¿sí? Recuerdan que distinguimos lo que era la titularidad, que siempre fue de ambos, del ejercicio, que fue cambiando de acuerdo a cómo era el código de Vélez, cómo con la 23264 y cómo tenemos ahora, ¿sí? Vimos los actos que se podían realizar conjuntamente,
¿sí? Y con la presunción de consentimiento, es decir, eso para los actos cotidianos, es decir, que en ese aspecto son indistintos, y la necesidad de consentimiento expreso para, como decían ustedes recién, de los actos del 645. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora continuar con delegación de ejercicio. El 642 nos establece. Bien, el 642, no, esto ya lo vimos, 642. Caso de desacuerdos, lo vimos también. Delegación de ejercicio. ¿Sí? En estos casos es cuando los progenitores voluntariamente delegan el ejercicio de la responsabilidad parental en un tercero, que acá el código nos habla de que tiene que ser un pariente. En realidad, cuando se hizo el proyecto de reforma del Código Civil, se hablaba no solo de pariente, sino también de referente afectivo o referente significativo. ¿Por qué? Porque a veces no es pariente la persona a la cual se delega el ejercicio, pero sí es alguien significativo y de importancia en la vida de ese niño. A veces puede pasar que los parientes o no son idóneos o no tienen vínculo con ese niño, por lo tanto, pero sí lo tiene el vecino, ¿sí? Que lo conoce desde que nació y lo cuidó, o a veces pasa que en cuestiones de adolescentes la chica adolescente se va a vivir a lo del novio, se va a vivir con el novio y viven en la casa de los padres del novio. Entonces, en ese caso, se puede delegar en el ejercicio en los padres de la madre o el padre del novio, ¿sí? Y no es pariente, pero es un referente significativo. ¿Por qué? Cuando se aprueba el código, se suprimió lo de referente afectivo, referente significativo, por la presión que hicieron las asociaciones estas que nuclean a familias, a gente, aspirantes a adopción, ¿sí? Que entonces ellos no quieren, ellos sostienen que no pueden andar buscando, ellos no es que los obtienen, sino que por una cuestión de presión para que haya más niños, sobre todo niños pequeños, que es lo que quieren, para ser adoptados, no se busquen muchos parientes, y si no es pariente, aunque sea un referente significativo, no se lo tenga en cuenta. Entonces acá hubo mucha presión de esos grupos. Es llamativo, porque acá se suprimió esto. Ustedes ven lo que se me abrió, una ventana de algo. Ahí está. Bueno. No, profe. Bueno, menos mal. Decíamos, no era nada raro, era una cosa de Microsoft, qué sé yo, que se me abrió y una ventana rara. Decíamos entonces, es llamativo porque lo suprimieron en este artículo, pero no lo suprimieron, y estoy en el 657, que es la guarda judicial, pero no en los artículos que hablan de adopción, que dice que un niño, si hay familiares, hay parientes o referentes afectivos que puedan hacerse cargo, el niño no puede, de ese niño no puede declararse la adoptabilidad. Es decir, ahí siguió, y en esto no. Porque ellos lo que argumentaba, el fundamento de que se suprimió lo de referente afectivo, decían para evitar las guardas de hecho, ¿sí? Estas guardas puestas que se dice, es decir, que progenitores eligen a alguien y le dejan a algún chiquito a cargo y después esa persona con el transcurso del tiempo pide
la declaración de adoptabilidad y guarda con fines de adopción. Entonces, para evitar esas guardas de hecho, era el fundamento suprimir esto. Lo que pasa es que deja de lado otras situaciones donde en realidad a veces los progenitores reconocen su dificultad para hacerse cargo del cuidado del hijo. No es que no lo quieren, no es que lo dejan abandonado, sino que reconocen su dificultad y dejan el niño al cuidado de ya sea un pariente, a veces, o de un tercero. A veces si hay abuelos, quedan los chicos a cargo de los abuelos, pero a veces no hay abuelos, pero sí está la vecina, no sé, la madrina, donde quedan a cargo de la madrina, y acá en este artículo lo que hace es que los padres voluntariamente acuerdan. Esto es temporario, ¿por qué? Porque, oh, perdón, pasa que cuando estoy en la oficina, no puedo dejar de atender, ¿sí? Listo. Bueno, disculpen, pero hoy vamos a tener esas interrupciones, encima lunes. Yo corto enseguida, les pido que me llamen más tarde y corto enseguida. Decía, esto es temporario, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta delegación, primero que debe ser homologada, es decir, no es que van los padres y directamente van a un escribano o van a un abogado y firman un acuerdo privado de delegación de ejercicio y ya está. No, esto se debe presentar al juez para que tenga el contralor judicial, y esa delegación de ejercicio es por un año, renovable por un año más. Si pasado esos 2 años el niño los progenitores no pueden volver a asumir el ejercicio de la responsabilidad parental, en ese caso se le debe manifestar al juez, y en todo caso ese pariente o referente significativo puede solicitar pedir la privación o suspensión de la responsabilidad parental y pedir que se tramite la tutela. Es decir, a pesar de que acá yo digo, ¿por qué? Me van a decir, ¿por qué habla de referente si acá no lo dice? Si el código quedó así. Está bien, no lo dice, pero nosotros, cuando veamos las leyes del sistema de protección, vamos a ver el concepto en el artículo 3, que nos menciona el concepto amplio de familia. Por lo tanto, se considera familia ampliada no solo los parientes, sino también los referentes significativos, ¿sí? Y es el mismo concepto que nos dan los instrumentos internacionales, como ustedes vieron cuando veíamos las primeras clases. Entonces, este artículo, al excluirlo de referente, está limitando, es decir, no lo prohíbe, ¿sí? Por lo que no podemos decir que es inconstitucional, porque no lo está prohibiendo, lo que nos está, no lo está, ni lo menciona. Entonces, ha habido jurisprudencia donde se le ha hecho lugar a esta delegación de ejercicio al referente significativo, por lo tanto hoy nadie discute que pueda una persona que es referente significativo delegársele el agua. Pero esa delegación entonces solamente es por un año, renovable por un año más, y pasado ese segundo año, si los progenitores no pueden volver a continuar la delegación de ejercicio, si lo que se hace es tramitar una suspensión o privación de la responsabilidad parental según la causal y solicitar la tutela. Y si no, hoy por hoy, a veces estas guardas siguen manteniéndose y ya, pero con una supervisación judicial, ¿sí? No es la idea que se extiendan por mucho tiempo, ¿sí? Porque los obligados son los padres, no los parientes. Pero a veces
depende de las situaciones, hasta que se inicia la tutela o lo que sea, a veces suelen extenderse. Bien. Vamos a ver ahora los deberes de los progenitores, ¿sí? Hablamos de deberes y derechos. Hoy por hoy tenemos solamente, son muchos los deberes de los progenitores hacia los hijos, y respecto de derechos que tienen los progenitores, solamente tienen derecho hereditario, ¿sí? Se suprimió el usufructo paterno. Hasta el 2015, con el código anterior, los padres tenían el usufructo de los bienes de los hijos, es decir, además de administrarlos, luego de cubiertas las cargas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el cuidado, alimentos y educación de los hijos, una vez cubierto eso, el producido de esos bienes era de los padres, ¿sí? De los padres, y ellos además tenían carácter ganancial, eso es lo que se obtuviera, el producido de los bienes de los hijos. Eso fue suprimido por el... ¡Ay! ¿Qué hice? Eso fue suprimido por el Código Civil y Comercial, y hoy ese es el producto, las rentas que se obtengan de bienes de los hijos van a una cuenta hasta que estos obtengan la mayoría de edad y puedan ellos mismos administrar esos bienes, ¿sí? Pero no está más, o sea que respecto a los derechos de los padres en relación a los hijos, solamente hay derecho hereditario, ¿sí? Pero no hay derecho de usufructo. Con respecto a los deberes, sintetizamos en 3 aspectos: en guarda o cuidado personal, ¿sí? En asistencia y alimentos, y educación. El 671 nos habla de los deberes de los hijos, ¿sí? Que uno generalmente, la gente escucha, al final estos chicos, todos puros derechos, y no tienen obligaciones. Bueno, el Código Civil y Comercial establece obligaciones de los hijos, es decir, el respeto, la obediencia y la colaboración. Obviamente tiene que ser dentro del marco del respeto a la no vulneración de derechos de esos chicos, es decir, si la colaboración, que es la obediencia, obviamente tiene que ser una obediencia sin llegar a la violencia, ¿sí? No es que me obedeces. Antes, hasta el código anterior, había un artículo que como que soslayaba que se permitía el castigo físico si no provocaba, no soslayaba, lo decía expresamente, pero no me acuerdo cómo estaba expresado, pero se permitía el castigo físico si no se producían lesiones. Hoy por hoy eso está absolutamente descartado, ¿sí? No hay, no hay un permiso de castigo ni de ningún tipo de maltrato en todas sus formas en relación a los niños, ¿sí? Ya sea maltrato físico, maltrato psicológico, ¿sí? O de algún tipo. Entonces, hay otras formas de poner límite, y eso es como lo que se debe trabajar y está permitido, pero no el castigo, obviamente. Y el deber de colaboración también es el que tal vez hay que tener cuidado, porque una cosa es la colaboración con el orden de la casa, y otra cosa es el trabajo infantil. Es decir, si una persona, un niño, tiene que dejar de ir al colegio porque tiene que quedarse cuidando a sus hermanos, ¿sí? Es trabajo infantil, aunque no sea remunerado. Si un niño deja de ir al colegio porque tiene que quedarse, o va al colegio, pero eso también pasa, a veces una vez que vuelve a la casa tiene que quedarse al cuidado de una persona adulta que se encuentra, o porque es anciana, o porque está enferma, y por lo tanto no puede tener vida social o salir a vida recreativa, no puede salir a jugar, también es trabajo infantil. Entonces, con el deber de colaboración, también a veces hay que tener mirada
poquito restrictiva, es decir, una cosa es decir, anda, ordenate tu cuarto, y otra cosa es que tengan una obligación diaria que le impida o le menoscabe alguno de sus propios derechos. Vamos ahora a desarrollar guarda, cuidado. Vamos con el cuidado personal, lo que antes se llamaba tenencia, ¿sí? Ya, como dije la otra vez, no hablamos de tenencia porque estamos hablando de personas, sujetos de derechos, sino de cosas, ¿sí? Hablamos de cuidado personal o guarda, ¿sí? O custodia también. ¿No? En las películas norteamericanas siempre se habla de la custodia, ¿sí? Puede ser custodia. A mí custodia me suena muy policía, muy policial. Cuidado personal está más, o cuidado cotidiano, ¿sí? Estas formas de cuidado personal pueden ser unipersonales o compartidas, ¿sí? Unipersonales cuando uno solo de los progenitores o por un acuerdo entre ellos o porque lo ha dispuesto el juez, tiene ese cuidado o esa guarda de ese niño. Y compartido cuando ambos lo tienen. Y las formas de cuidado compartido pueden ser alternado o indistinto, ¿sí? A diferencia del código anterior, donde se acuerdan cuando veíamos el cuadrito del código anterior, que decíamos que si los padres en el código viejo, si estaban separados, el principio era quien ejercía la tenencia, ejercía la responsabilidad parental, es decir, estaba unido lo que era tenencia a ejercicio de la responsabilidad parental. Hoy, con la modificación del código, no necesariamente. Puede ser que el ejercicio sea de ambos, continúe siendo de ambos, pero el cuidado cotidiano se atribuya a uno de ellos en forma unipersonal, ¿sí? El principio, lo que se tiende es al cuidado compartido, ¿sí? En que aunque estén separados, ¿sí? Ambos, ¿sí? Y el niño viva con uno de ellos, puede ser establecerse un cuidado compartido en el sentido de, más allá de que conviva con uno de ellos, el otro tiene participación en su vida, por lo tanto, ese cuidado podemos hablar de una modalidad que sigue si es compartido, y puede ser indistinto, ¿sí? Cuando las cosas están, hay buena relación, o por ahí no hay tan buena relación, pero se pueden acordar que más allá de que el niño pueda tener la casa del papá, la casa del mamá, la casa de la mamá, y está con la mitad de la semana con uno, la mitad de la semana con otro, o una semana con uno, una semana con otro, ¿sí? Y estamos hablando de un cuidado distinto. Un cuidado alternado cuando tiene que ver ya más extensión en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, durante el periodo escolar está con uno de los progenitores y los 3 meses de verano, de vacaciones, está con otro. Entonces ahí se modifica el cuidado, ¿sí? Y es alternado. Durante determinados meses el cuidado lo tiene un progenitor y en determinados meses lo tiene otro. Esto es en aquellos casos donde hay mucho conflicto, ¿sí? Porque esto no quiere decir que en un cuidado compartido indistinto puedan acordar, mira, hoy se va de vacaciones, qué sé yo, y no modificamos nada, ¿sí? No modificamos ningún convenio escrito. ¿Por qué? Porque hay acuerdo, ¿sí? Esto, así tan tajante, es cuando hay mucho conflicto, entonces hay que determinar bien cuándo esas modalidades, ¿sí? Decimos, ambos progenitores pues, pueden hacerlo a través de un acuerdo, ¿sí? Que antes se llamaba acuerdo de tenencia, alimentos y régimen de visita, hoy se llama plan de parentalidad, ¿sí? Acá no importa si están los progenitores o no casados, ¿eh? No es el acuerdo que hacen regulador del divorcio. Puede ser que en el acuerdo regulador del divorcio esté plasmado en uno de los rubros el plan de parentalidad, ¿sí? Puede ser, pero no necesariamente. Puede ser que las personas no hayan estado casadas, que sean convivientes o nada, ¿sí? O directamente ni convivían, pero eran ambos progenitores de niños, como no se encuentran conviviendo,
sea necesario hacer un plan de parentalidad, ¿sí? El principio general, como dice ahí, como primera alternativa, el cuidado compartido, ¿sí? Tendiente a que sea una modalidad indistinta, ¿sí? Que no importa, indistintamente puede estar al cuidado de uno o al cuidado de otro, pero a veces hay que regular. Excepcionalmente sería el cuidado unilateral, ¿sí? Este cuidado unilateral, que ya sea porque los progenitores acordaron, ¿sí?, en un plan de parentalidad, es decir, ponerse de acuerdo, decir, bueno, dentro de todas las cosas que nos ponemos de acuerdo, supongamos en el proceso de divorcio en el convenio regulador, también vamos a resolver cómo va a ser, quién va a tener el cuidado cotidiano de los hijos y cómo va a ser el derecho de comunicación con el otro. O, si no se logran poner de acuerdo, es el juez el que va a determinar cómo es ese plan de parentalidad. Estos deberes que surgen, ¿por qué? El deber y derecho de comunicación, porque dijimos, no separamos el cuidado, separamos el cuidado personal del ejercicio. Entonces, puede ser que uno de ellos tenga el atribuido el cuidado personal del niño, pero el otro no pierde el ejercicio de la responsabilidad parental, entonces tiene un derecho de comunicación con ese niño, y el niño tiene derecho a tener comunicación con ambos padres, ¿sí? Porque a veces nos planteamos cuando uno va a joder, pues yo tengo derecho a ver a mi hijo. No, es su hijo el que tiene derecho a tener contacto con ambos padres, que ambos padres participen en su vida, ¿sí? Entonces, hablamos de comunicación y no de régimen de visitas, ¿sí? Porque no es que los fines de semana lo voy a visitar a la casa un ratito, me voy, o me lo llevo un ratito a McDonald's y después, sino que tenga participación, el no conviviente en la vida del hijo, ¿sí? Ahí hablamos de deber y derecho de comunicación, es deber y derecho. Ay. Es deber y derecho, ¿por qué? Porque es un derecho de los hijos, por lo tanto un deber de los padres de tener esa comunicación y también un derecho de los padres, ¿sí? Entonces, a veces, esta obligación que uno dice, bueno, pero el padre reclama derecho, pero a veces no cumple. Y sí, muchas veces reclaman el derecho de comunicación y después empiezan cuestiones a decir, el día que tenía que ir no va, el niño lo espera, y dice, bueno, pero voy otro día, o le promete, mañana vengo y no va. Entonces, es una obligación también para ese progenitor no conviviente. No es solamente un derecho, sino también una obligación. El deber de colaboración, esto tiene que ver con pasar alimentos, ¿sí? La obligación alimentaria es de ambos padres, ¿sí? No solamente del que no vive con el niño, es de ambos. ¿Qué pasa? El que está viviendo con el niño, parte de esa obligación alimentaria la está cumpliendo con la obligación, con el cuidado cotidiano, es decir, el cuidado cotidiano de un niño se mensura, es decir, cuando tengo que calcular alimentos, ¿sí? Los obligados son ambos. ¿Por qué el que pasa alimentos es el que no convive? Porque el otro se calcula el tiempo que está al cuidado del niño, los gastos que tiene cubriendo las necesidades del niño diarias, entonces se mensura para decir, bueno, él está a cargo de todo esto, ¿cuánto saldría si el niño lo tiene que cuidar una niñera? ¿Sí? Entonces se calcula para poder determinar que la obligación sea de ambos. Es decir, no es que me separo, tengo un niño y no trabajo, no hago nada, ¿por qué? Porque voy a vivir de la cuota alimentaria que me pasa. No, la obligación, si no me alcanza, tengo que ver, bueno, ¿por qué no estoy trabajando? Si la obligación es de ambos. Obviamente que se tienen en cuenta muchas cosas, si uno no es lo mismo, depende de la edad del niño, ¿sí? Depende la situación particular, si es un niño con una discapacidad, que lo tengo que permanentemente andar llevando a diferentes tratamientos, a la fonoaudióloga, a la terapista, al médico, no tengo tiempo de posibilidades de acceder a un empleo,
¿sí? Entonces, obviamente la cuota del no conviviente va a ser más alta. Siempre hay que ver la situación particular. Esto, bueno, lo van a hablar con Gustavo, pero van a ver que la ley no establece un porcentaje. Mucha gente viene a consultar y te dicen, yo quiero saber qué dice la ley, cuánto dice la ley que me corresponde. No, la ley no dice nada. Es de acuerdo a cada situación particular. Y si al vecino le pasan un 30% del sueldo, no quiere decir que a vos te va a pasar lo mismo, porque cada situación es diferente, ¿sí? Pero los obligados son ambos. El deber de informar, esta es una obligación del conviviente. ¿Y por qué? Porque si el otro, que yo tenga la extenencia o cuidado personal, no quiere decir que el otro se desentiende de la vida del hijo, o que no le tengo que avisar las cosas. Entonces, si a mí me llaman del colegio a una reunión, y yo estoy conviviendo con mi hijo, tengo que avisarle, hey, mire, escuela, cítenlo al papá también, ¿eh? Ah, no, pero usted acá como nos alcanzó un plan de parentalidad que dice que el cuidado lo tiene usted, por eso la citamos. Sí, sí, sí. Pero el otro, la escuela debe saber, a veces uno receta las consultas de los equipos, de los gabinetes de las escuelas que nos preguntan y nos dicen acá, ¿qué hacemos? Porque la madre trajo un acuerdo que hizo una sentencia del juez que dice que ella tiene la tenencia. Bueno, esa tenencia, cuidado personal, más allá de que tenga el otro progenitor, tiene derecho a tener comunicación y a participar de la educación y a supervisar la educación. Entonces, avísenle al otro también, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en relación al hijo? Y tiene que informarse. La mamá lo lleva al médico, al pediatra, al control mensual, después que le cuente al padre a ver qué le dijo el pediatra, que le haga una fotito del cuaderno de controles y se la mande si no quiere hablar, ¿sí? Pero tiene obligación de informar. Estas cuestiones que yo ahora parecen tan simples y cotidianas, son las que mayores planteos traen judiciales a veces de discrepancias o desacuerdos en el ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces, son las que ahí a veces el juez tiene que decir, bueno, esto sería conveniente, otro tipo de proceso, y no un proceso judicial, que es el desgaste que implica, y buscar una instancia de mediación voluntaria hoy, porque no tenemos mediación judicial en familia en la provincia, en Buenos Aires sí, como les dije, pero en provincia no. Me acordaba, ayer estábamos con unos amigos, y uno de una amiga tiene una nieta, ¿no? Cuyos padres están separados, mi amiga es la mamá del padre. Entonces contaba que había soñado con la abuela. Estábamos hablando de pesadillas, que yo ya contaba que había soñado con la abuela. Y que se peleaba con la abuela materna, entre las abuelas, que soñaba que se peleaban, y que ella le decía, ¿por qué por qué me mandás la nena con la ropa vieja? Que yo te la mandé con la ropa limpia. Yo me acordaba, entonces ahí les hago el comentario. Justamente digo en clase, les comenté la otra vez, digo, la primera máxima es la de los piojos, ¿sí? Y la segunda es la ropa. La ropa con la que lo mando no es la ropa con la que me lo devuelve. Así que es súper real. Pero bueno, todos estos planteos no podemos andar yendo al estudio del abogado a decirle, por favor, quiero que le diga al juez todo lo que no cumplió y que es esto, y todas estas cuestiones, y hacer planteos y presentar al abogado, presentar escrito, ¿sí? Ahí también tiene que ver un poco la ética del abogado que hace familia, y decir, bueno, a ver, sos mi cliente, pero también asesorar y decir, no podemos seguir así, busquemos o pidamos una audiencia y resolvamos todo, y lo que no se pueda resolver, veamos, hay alguna forma, estas cuestiones uno se las dice mucho a la gente, a ver, mínimo, son ambos los padres, la pareja parental continúa, aunque estén separados, y hasta lo mínimo, hasta los 18 años y o 21 y o toda la vida van a tener que seguir comunicándose. Porque toda la vida después resulta que los hijos se casan, pero también. Entonces,
No tiene sentido estas guerras campales. Bueno, esto de cuidado personal se entendió, ¿no? Bien. Alimentos, bueno, esto se los menciono así rápidamente porque lo va a desarrollar Gustavo el miércoles. Obligados, esto ya lo dije, son ambos padres, se extiende hasta los 21 años, ¿sí? Pese a que la mayoría de edad es a los 18, se extiende hasta la obligación alimentaria se extiende hasta los 21, salvo que el hijo tenga recursos suficientes. ¿Esto qué quiere decir? Si el hijo es un jugador de fútbol que a los 18 años ya está jugando en el Barça, ¿sí? Obviamente no le vamos a que los padres que vivimos acá con un sueldito, no le vamos a tener que pasar alimentos, ¿sí? Y en caso de que hasta los 25 años, es que ustedes todos lo saben, seguro que todos lo saben, hasta los 25 años si está estudiando, ¿sí? Igual que la incorporación en la obra social. Después van a ver mañana con Gustavo quiénes son legitimados para reclamar, si lo tiene que hacer sí o sí la madre en representación del hijo, puede hacerlo el hijo por su cuenta, pero bueno, eso lo ven mañana. En cuanto al contenido, amplísimos, acá no es como los alimentos entre parientes, que tengo que justificar las necesidades, es una obligación inherente a la responsabilidad parental. Sí tengo que justificar el caudal económico para que se determine el monto, y las necesidades, pero solo a los efectos de determinar el cuánto, ¿sí? De los alimentos, pero no justificar la necesidad de ser alimentado, ¿sí? Esto me acuerdo cuando empezó, que ahora tanto no, pero al principio cuando se empezó a hacer famoso el tema de las botineras, ¿sí? Que chicas muy bonitas que se ponían de novio con jugador de fútbol, quedaban embarazadas, tenían un bebé, y reclamaban de alimentos, se separaban y reclamaban sumas cuantiosas de alimentos. Y los jueces le empezaron a decir, no, a ver, si tenés un bebé recién nacido, ¿por qué tenés que reclamar esa suma cuantiosa por más que el padre tenga una fortuna que gana jugando al fútbol? Si el derecho hereditario no estamos hablando acá, no te lo van a sacar. Vamos a ver cuáles son las necesidades de ese bebé para cubrir esas necesidades, ¿sí? No quiere decir que el niño se va a quedar que le va a faltar algo, porque el derecho hereditario lo va a tener, no es que le van a sacar cosas. Lo que se está es la obligación alimentaria, ahí sí, de acuerdo a las necesidades del chico. Para evitar, porque estas chicas que como que pretendían que salvaban su vida, quedando embarazadas, teniendo un chiquito y no trabajaban nunca más, ¿sí? Pero en eso fueron bastante estrictos los jueces en decir, no, bien, vamos a ver cuáles son las necesidades de ese niño, ¿sí? Legitimados, bueno, el otro progenitor, el hijo, acá ya algo les estoy diciendo, depende de los supuestos, ¿sí? Los parientes, ¿por qué? Porque a veces puede pasar que se haya delegado el ejercicio y ese niño no esté conviviendo con el otro progenitor, sino que esté viviendo con un tercero, con la abuela, ¿sí? con una tía. Entonces, ese pariente puede reclamarle a ambos padres cuota alimentaria. La asesoría de incapaces, también, con sus atribuciones que nos da el 103 del Código Civil y Comercial y la ley del Ministerio Público, puede reclamar alimentos. No es que tiene que actuar siempre promiscuamente con los representantes, sino puede de oficio hacer el reclamo. El hijo no reconocido, cuando... Profe, Sí. Sí. tengo una pregunta. ¿Los abuelos pueden pedir un régimen de visita? Sí. Régimen de visita ¿Sí? no se llama régimen de visita. Ah, ¿Qué dije? ¿cómo se llama? Comunicación. Ah, ¿Comunicación? régimen de comunicación, sí. Sí, No sí, sí. hablamos de régimen Comunicación. de sí. Sí, No. los abuelos, porque ahí tienen, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron el otro día Parentesco? ¿Sí?
que además de los alimentos, es el derecho de comunicación entre parientes. Esa acción la realizan los abuelos en su carácter de parientes, ¿sí? De tener comunicación con ese niño. Sí, sí. Bien, el hijo no reconocido, ¿sí? ¿Se acuerdan que era cuando hay un juicio de filiación, se puede pedir alimentos provisorios, ¿sí? Y la mujer embarazada para el hijo por nacer. También está legitimada para pedir alimentos. Bien, después llaman el miércoles, lo hablan bien como esto conjunta. Bien, después tenemos algunos artículos que nos hablan de la representación del hijo. ¿Qué dice acá? De representación y administración. Representación cuando el padre puede actuar representando al hijo. Y acá hay que ver si es para efecto de contratar por el hijo, ¿no? De contratar servicios por el hijo. Si el hijo es menor de 16 años, está prohibido porque es trabajo infantil. Los convenios, hay 2 convenios de la OIT, no recuerdo los números, pero que establecen el límite de 16 años, menos de 16 años está prohibido trabajar. Más de 16 años también se considera trabajo infantil, pero sí está permitido, ¿sí? Menos de 16 años, es decir, antes era común, yo particularmente, a los 14 años empecé a trabajar en el verano, ¿sí? Uno trabajaba en esa época, todas las chicas trabajábamos siempre en boutiques, en casas de ropa, desde los 14 años, durante el verano, ¿sí? Pero era re común. Profe, Hoy yo no también, se... yo a los 14 empecé. O sea, trabajos sencillos porque yo quería, cuidaba a una nena y después le limpié la casa a la madre, pero Bueno, por eso no voluntad se mía. puede. Sí, por más que sea por voluntad tuya, no se puede, ¿sí? Una cosa es la colaboración familiar o en una empresa familiar, un negocio familiar, ¿sí? No sé, los progenitores tienen un negocio y el chico ayuda en el negocio. Eso sí, pero no el trabajo sistemático, ¿sí? No se puede. Con más, tiene que ser mayor de 16. Si es mayor de 16 años, se requiere la autorización de los padres, ¿sí? Con la autorización de los padres, a veces vieron que las agencias de promociones del verano, que buscan chicas jovencitas, ahora te dicen que tiene que tener 18 años, ¿sí? Pero no tiene 18 y tiene 17, si tiene autorización de los padres, puede trabajar. ¿Qué pasa? Ese trabajo también es trabajo infantil de 16 a 18, ¿sí? Porque se es niño todavía, o adolescente, pero puede realizarse, pero con determinados requisitos, ¿sí? Tiene que, no puede hacerse más creo que eran no pueden ser más de 6 horas, no pueden ser trabajos nocturnos, no pueden ser trabajos nocivos, ¿sí? Tiene una serie de requisitos, ¿sí? Y después el trabajo de los chicos que trabajan a nivel artístico, ¿sí? Tienen una regulación especial. Hay una regulación específica para el trabajo, los chicos que salen en televisión, en las novelas y todo eso. Y el otro, y también tiene regulación específica el tema de las actividades de los chicos que trabajan así en un club de fútbol, porque aparte cada vez más chicos, más chiquitos, están contratados en un club de fútbol, también existe una regulación especial, ¿sí? Muy especial en ese sentido. Si el chico va a un club de fútbol amateur, ¿sí? Lo que el club ahí no puede prohibirte, que a veces también ha habido planteos judiciales donde el chico se quiere cambiar de club. Y el club dice, no te doy el pase, no estoy hablando de contratados, no estoy hablando de chicos contratados que cobran, sino de deporte amateur, ¿sí? Pero ha pasado también que un chico está yendo a un club y se quiere cambiar de club, y el club le dice, no te podés cambiar, no te doy el pase porque acá te formamos desde chiquito,
Y bueno, eso no se puede porque atenta contra la libertad de asociación, que es un derecho constitucional. Uno, no estoy hablando cuando está contratado que cobra, que ahí es otra regulación cuando son personas menores de edad. Estoy hablando de cuando vos pagás tu cuota del club normalmente y te querés cambiar de club. No puede haber ningún tipo de obstaculización a que vos te cambies de club. No es que tenés que pedir, porque ha habido planteos así, tenés que pedir para pedirte te den el pase al otro club, te tiene que aceptar el pase el club de origen. No, vos te querés cambiar, ¿sí? Eso, a mí yo tuve un caso en un club de hockey, de una chica adolescente que se quería cambiar de club, le decían que no se podía cambiar porque tenía que esperar que del club que se iba le aceptaran darle de baja, pero no es que una cosa es que debes cuotas y te digan no te doy el pase hasta que no pagues lo que debes, eso es una cosa. Pero acá tenía todo pago, qué sé yo, y le decían, no, que vamos a ver, porque aquí este club te formó, y la trataban, no le querían dar el pase, y bueno, finalmente sí, se lo tuvieron que dar, no puede haber ningún obstáculo. Bien, en el caso de cuando hablamos de que sea mayor de 16 años, obviamente tiene que tener el consentimiento del hijo, es decir, no es que los padres, listo, no querés, está bien, dejaste la escuela, no querés trabajar, como se decía antes, o te estudiás o trabajás, vas a trabajar, y el chico no quiere trabajar, no se lo puede obligar. Si yo me pongo, esto se lo digo como docente y abogada protectora de derechos de niños, si a mí me hacen hablar como madre, yo es otra cosa, como madre, toda esta teoría, esto, bueno, quedó grabado, qué cosa, pero bueno. Yo estudiado, trabajás, si no, pero bueno, lo estoy diciendo en chiste, pero en realidad todo tiene que ver en su justa medida, ¿no? A veces uno dice cosas como para meter presión, como lenguaje conminatorio. Bien. Los actos de administración, que los van a ver con Gustavo mañana, ¿sí? La administración, recuerden el 645, que para los actos de administración se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores. Pero hay actos que se puede hacer un mandato de administración, ¿sí? Por ejemplo, hay actos de administración cotidiana, por ejemplo, un inmueble de un hijo, ¿sí? Que debe ser, tiene que ser alquilado, ¿sí? Para ese contrato de alquiler puede ser realizado por uno solo de los progenitores, aunque no tenga el consentimiento del otro. Después ese acto va a valer, aunque no exista el consentimiento expreso, por otra figura, así como que existe un mandato tácito, una presunción de mandato tácito, ¿sí? Para proteger a terceros, ¿sí? Porque es un acto de mera administración. Pero hay actos, por ejemplo, de disposición, que aunque exista el consentimiento de ambos, los padres no los pueden realizar libremente. Por eso hablan los artículos de actos permitidos, actos prohibidos y actos que requieren autorización judicial. Actos permitidos, actos que los padres pueden realizar libremente, ¿sí? Cualquier acto de conservación de un bien del hijo, pueden realizarlo libremente. Actos que están prohibidos, los padres no pueden comprar y vender bienes con sus hijos, realizar contrato de compraventa de bienes con sus hijos, por ejemplo, ¿sí? Porque sería actuando en interés propio y en interés ajeno como representantes de los hijos. Entonces se presume que el interés propio prima sobre el interés ajeno, entonces no se puede celebrar contratos de compraventa de bienes de los hijos. No se puede constituir al hijo en fiador. Si mi hijo tiene bienes, yo no puedo ir y constituirlo para que me salga de garantía con ese bien que tiene para yo sacar un préstamo, ¿sí? Está prohibido. No se puede hacer partición privada de los bienes de los hijos. Cuando sucesiones, cuando llega el momento de la partición puede ser judicial o extrajudicial. La extrajudicial es la partición privada, donde
los herederos, si son todos, están todos de acuerdo, son todos mayores de edad, todos capaces, y están presentes, pueden decidir una partición privada. Es decir, ellos van a un escribano y deciden cómo van a dividir sus bienes y no tiene que ir al juicio sucesorio. Bueno, si hay herederos menores de edad, no puede hacerse partición privada, sí o sí es partición judicial. Esos son actos que están absolutamente prohibidos. Si se realizan, son nulos de nulidad absoluta. Y hay actos que requieren autorización judicial. No están prohibidos, pero, por ejemplo, la enajenación de bienes de los hijos, como dijimos, están ambos padres de acuerdo, igualmente tienen que pedir autorización al juez, ¿sí? Para disponer de bienes de los hijos. Y los jueces son muy estrictos en relación a dar esas autorizaciones. Realmente tiene que estar muy justificado el por qué se quiere vender el bien, en qué se va a utilizar el dinero, ¿sí? Cómo se va a reinvertir esos fondos, porque el fundamento es evitar que se mantenga intangible el capital de ese hijo, de los hijos, ¿sí? Hasta que ellos llegan a la mayoría de edad, son bienes de ellos. Lo mismo que para cuando hay dinero, el dinero está depositado en la cuenta, y si yo necesito dinero, tengo que pedir autorización, ¿sí? Para disponer de ese dinero. Mi hijo fue víctima de un accidente porque lo chocaron en la bicicleta y cobró una indemnización. Esa indemnización está en una cuenta judicial. Yo si necesito como ese dinero, para retirar ese dinero, tengo que pedir autorización al juez, y el juez va a controlar muy bien en qué voy a emplear ese dinero. Bueno, bienes que están excluidos son bienes, por ejemplo, los bienes del peculio del hijo. Si el hijo es mayor de 16 y tiene un empleo y cobra un salario, ese dinero está exceptuado de la administración de los padres porque lo van a administrar los hijos. Y aquellos otros bienes que le fueron donados o los hijos lo heredaron, pero existía una cláusula que establecía que ese dinero no iba a ser administrado por los padres. ¿Sí? En ese caso existe una cláusula que prohíbe que los padres sean los administradores. En ese caso se tiene que nombrar un tutor especial. Esa tutela especial no suple el ejercicio de la responsabilidad parental, es solamente a los efectos de la administración de ese bien de la cual fueron exceptuados los padres. Y finalmente, dijimos, no hay derecho más, existe más, el del usufructo paterno, ¿sí? Por lo tanto, ahora todo el dinero que produzcan esos bienes se debe utilizar en renta, ¿sí? O se guarda en el banco y que genere intereses, o se adquiere determinado bien, otro bien, ¿sí? Pero que se pueda mantener hasta que el hijo sea mayor de edad. Bueno, esto igualmente se lo va a volver a dar Lastra mañana, pero lo va a hacer mayor y no me voy a meter, pero al final hicimos la clase recortita, pero les explico este cuadro, ¿sí? Esto lo van a ver con la doctora Sinagra, pero esto les viene bien porque ella no hace PowerPoint, así que ya lo tienen, ¿sí? Cuando hablamos de que la responsabilidad parental finaliza, pueden ser por extinción de la responsabilidad parental, por privación y por suspensión. La extinción es el modo natural, fíjense las causales, por la muerte del padre, por la muerte de los hijos, por profesión religiosa de los padres. ¿Se acuerdan cuando hablamos de profesión religiosa de los hijos, que se requería el consentimiento expreso de ambos? Bueno, ¿y por qué acá? Si estamos hablando de profesión religiosa del progenitor, no es el hijo el que entra a una comunidad religiosa, sino el progenitor. Porque por los votos de obediencia que se hacen en las religiones, donde el progenitor ya no es libre de decidir, sino que el progenitor que ingresa a una comunidad religiosa está sujeto a las órdenes que le dé su superior, ¿sí? Entonces no es libre de decidir en relación a su hijo. Entonces si el progenitor ingresa
a una profesión religiosa, también queda extinguida esa responsabilidad parental. Por mayoría de edad, ¿sí? Obviamente, 18, por emancipación por matrimonio, recuerden, es la única emancipación, ¿sí? No existe más la emancipación por edad, que antes teníamos la limitación de edad, se llamaba una causal de extinción, cuando los padres a partir de los 18 años podían emancipar a los hijos. Al bajarse la edad, a mayoría de edad, a los 18 años ya no tiene sentido esa limitación de edad. Y la adopción, ¿sí? Con la sentencia que declara la adopción, ¿sí? Queda extinguida la responsabilidad parental de los padres de origen, ¿sí? Salvo la adopción integrativa. La adopción integrativa, ya después la vamos a ver cuando tenemos adopción, es la adopción del hijo del cónyuge, ¿sí? Si yo estoy casado con una persona, esa persona tiene hijos que no son míos, yo puedo adoptar ese hijo del cónyuge. Obviamente no se va a extinguir la responsabilidad parental del padre de origen porque está conviviendo conmigo, ¿sí? Es esa adopción integrativa. Salvo en esa adopción, en el resto se extingue la responsabilidad parental en todos estos supuestos de pleno derecho. En cambio, la privación es una sanción, ¿sí? Es la mayor sanción civil que se le puede imponer a un padre, ¿sí? La privación de la responsabilidad parental. Bueno, y la suspensión, acá no es una sanción, sino que en determinadas situaciones puede pasar que sea necesario suspender, por eso es provisoriamente, el ejercicio de esa responsabilidad parental que luego se adquirirá cuando cesa esa causal, ¿sí? Ojo, que la privación tampoco es definitiva, ¿sí? Hace muchos años, desde la 2364, que no existe la pérdida de la patria potestad que existía en el Código de Vélez. Es decir, la patria potestad no se pierde nunca. Se lo puede privar a un progenitor de la responsabilidad parental, pero puede restablecerse a través de un proceso, así como hay un procedimiento para privarlo, hay un procedimiento judicial para restablecer el ejercicio de esa responsabilidad parental, o como dice ahí abajo, rehabilitación, rehabilitarlo. Dice el 701, si ha cesado la causal, si se puede comprobar o existió la causal como un hecho objetivo, pero luego eso se pudo revertir y es beneficioso para el interés del hijo, puede restablecerse esa responsabilidad parental, ¿sí? Bueno, van a ver con Isabel las causales, y además de estas causales del 700 y del 702, hay una ley, que fue la ley de la 27363 del año 2017, que es la ley que regula el femicidio, ¿sí? Donde se le agrega un artículo 700 bis. Ojo, el que tiene un código anterior al 2007 que no va a tener esta reforma, ¿sí? El que tiene un código posterior sí, pero el que tiene un código de una edición anterior, fíjense porque se va a arreglar el 700 bis se agrega, ¿sí? Esta ley lo agrega como causales de privación cuando ha habido situaciones de violencia de género o femicidio. Y el 700 bis y el 702 de suspensión de ejercicio también se le agregan, el 700 bis le agrega cuestiones de suspensión cuando está en trámite el proceso judicial por alguna situación de violencia de género, ¿sí? Lo tienen acá, es como si fuera un agregado de estas causales, del 700 y del 702, ¿sí? Esto igualmente no detallo las causales ahora porque las van a ver con Isabel.
¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Nada le surge de dudas? ¿Tan clarita fui? Por lo pronto no, profe. Bueno, igualmente ya saben que después cualquier cosa me preguntan. Bueno, tienen con Isabel y Gustavo esta semana, y la otra semana van a tener las 3 clases conmigo, ¿sí? Si pueden, estaría bueno que vuelvan a escuchar cuando vieron en las primeras bolillas que yo les subí un material sobre la Convención de Derechos del Niño y eso, estaría bueno que lo vuelvan a ver, ¿sí? Porque así ya arrancamos, no tengo que volver a explicar todo eso de nuevo, que nos detenemos mucho, ¿sí? Yo les pido que lo vuelvan, por lo menos esa clase, el PowerPoint está como Historia Sociopolítica de la Infancia. ¿Sí? ¿No? El título es porque lo utilicé en un posgrado así, pero no se asusten, que es para... No vamos a hablar vamos a hablar se habla de sociología de la infancia, pero no es que van a tener que leer bibliografía. El que quiera hacerlo, genial, pero lean, por lo menos escuchen esa clase de ese power de historia sociopolítica de la infancia, si arrancamos el lunes que viene ya con algunos conceptos incorporados, ¿sí? Y note por lo menos la parte que hablamos de interés superior del niño, autonomía progresiva, no tener que volver a explicar todo eso, ¿sí? Es lo que nos lleva más tiempo. Bueno. ¿El Power está en el campus? Sí, recién. estaba el Power ese, ¿cuál este? ¿Que di recién? Sí. ¿Este que di recién? Sí. Sí, creo que lo subí la clase pasada. Sí, está subido ya de la semana pasada. Ah, genial. Este sí, y el otro también. Igualmente yo les voy a subir todo el material de sistema de protección ahora en estas bolillas, ¿sí? Para la semana que viene, para que ya lo tengan, ¿sí? Y vayan consiguiéndose, yo no sé, estaba en la biblioteca, pero me voy a fijarme en algún chat del cuatrimestre pasado, porque había alguien que el libro, los capítulos de Solari, porque es el único manual que tiene todo un capítulo referido a derechos del niño. El de Herrera y el de Chechile no lo tiene. Entonces, yo les había subido al campus ese capítulo del manual de Solari. No se puede supuestamente subir libros al campus, Profe, derecho de autor, pero ustedes cállense la boca. profe, yo cuando escuché esa clase para el parcial anterior, escuché que una de las alumnas, una chica, se ofreció a pasar ese Bueno, libro. claro. Yo me acuerdo eso, de la chica porque la conozco, de no, última pero lo podría debe haber hablarle. pasado en algún chat que yo capaz que los tengo guardados en el teléfono, ¿sí? Entonces lo voy a buscar, y si no, no hay drama, porque yo creo que yo lo había escaneado en algún momento y se los subo, ¿sí? Pero porque por lo menos ahí tiene que estar bueno, porque aparte tiene todo lo de abogado del niño también, así que después se los comparto. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene, entonces. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Chau, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias.